Interestrato se plantea como una invitación para intervenir en el Museo Teiza. Lo que he hecho aquí es una intervención en el edificio que está conformada por esculturas hechas con diferentes objetos y materiales. Las piezas tratan de incrustarse como en este edificio, ¿no?, en el que tiene una geometría o como unos espacios así como tan rotundos, tan geométricos, y bueno, yo precisamente trato de plantear algo así como mucho más orgánico, ¿no?, como de objetos y materiales que se mezclan y que parece que pueden salir casi como por grietas del edificio. Gonbitea jaso nebanean, gogoratzen naiz, egin eban lehenengo bizita horretan ikusi nebala goian dagoen buru baten, Unamunoren buruaren atzeko parte horrek, ez badago, como hutsune bat. Eta ni, garai horretan ileagaz lanean nengoan, baina ilea baino orrazkeran emoten diran gestu horrek eskulturagaz zerikusi handia dekola deritzot. Zer gertatzen da, badala material lehun bat, ez dela egonkorra, ez dela iraunkorra. Dira ia gesto edo forma efímeroak, ez? La instalación funciona como a modo de un diario hecho de pequeñas huellas, acumulación de gestos y acumulación de objetos que han ido cambiando también de lugar, relacionándose entre ellos. Y sí, tiene algo como de notas de ir armando un diario objetual y en el que también aparecen a veces grafismos. Aitzakia izan da orrazkera. Gero, konturatu izan naz, orrazkera horretan, burua oso presente dagoela buruaren ausentzia gaz, ez? Badirudi edo bilakatu dira, pizkat hain klasikoa dan busto horren ideiaren antitesia. Eta uste dut, ileak eta bereziki orrazkerak badekola ornamentuaga zirikusia deko ikuspegi bakarra, eta sekula ez dela hartzen zozer estrukturala modura, eta nik zelan ulertzen duten estruktura bada forma emoten dutzona, ez? Eta kasu honetan, barillak eta tuboak aukeratu dodaz, izan da, ez dakit eskura auki dodan material bat, baina bai albidatu dauztiela pizkat espazioan esku hartzen bestera baten, ez? Ez izateko bakarrik espazioan kokatzen diran objektu batzuk, baizik eta objektua, espazioa eta gela bera harremanetan ipintzen daurien elementu oso sinpleak dira, baina norabideak markauten da bez. Digo, más que las preocupaciones sobre las derivas de la pintura, pues lo que me preocupa mucho más es la deriva del mundo, entre ello todas las mercancías y todos los objetos y materiales que producimos sin control y con los que tenemos que lidiar, básicamente. Entonces, bueno, dentro de lo que yo hago, pues intento no producir cosas nuevas, o sea, no producir cosas de cero, sino partir de objetos y de materiales que ensamblo, que construyen nuevas cosas con nuevos significados, pero con la premisa de no gastar algo nuevo, no comprar nada nuevo, no volver otra vez a caer en ese círculo, ¿no? Hay muchas cosas. Yo pienso que podría estar toda la vida trabajando con materiales o con cosas que me encontrase. La manera de ensamblarlos, de pegarlos, es una manera en principio un poco precaria que yo puedo hacer, ¿no?, con cintas, con cuerdas, tal. Entonces ahí voy componiendo y luego sí que llega un momento que para hacer los acabados, pues bueno, se trabaja eso un poco más, pero son uniones en principio como con lo que tengo en el momento, ¿no? Siempre hay algo de rescate, muchas veces de los cajones, de la casa familiar, que bueno, el hecho de que mi padre siempre ha sido una persona también bastante acumuladora y que ha estado siempre como en cosas con las cosas viejas y las antigüedades y así, que hay algo muy de rebuscar cuando abres un cajón y te encuentras cosas que no esperabas y bueno, también de pequeñas cosas que
que voy guardando en el día a día y que de alguna manera tienen algo de biográfico. Estoy contenta de haber vuelto a utilizar también bastante el grafismo y la pintura, aunque sea sobre el soporte madera. Para mí es muy importante que se vea como una especie de tiempo condensado en las piezas, sí, como darle el tiempo que necesitan a cada una y que en un determinado momento se detiene para ser mostrado. Pero me interesa mucho el tiempo interno de los materiales y de los usos que se le dan a esos materiales. Aretoan ez dagoen bideo bategaz zerikusia dekolako, bideo horretan dantzari batzuk agertzen dira, dantzari horrek uleagaz dantza egiten dabe, eta niretzako batez be, hemen dago zen tubo lodiak batez be daukie, ez dakit pool dantzagaz nahi badozu, bakarrik daukien neurria gaitik, horre eraten dauztie. Ez da errepresentaziorako gogo bat, baizik eta behin hori hemen egonda, irakurketa horretara eron dauztiela. Dago kotidianidade bat, ez? Egunero emoten diran pliege batzuk edo forma batzuk bat dala orrasten edo ordenauten edo eta biak daukiela, hori aipatu dudan efimeritate hori, ez? Eta orduan oihalak nahi izan dudaz hemen sartu, dira material ezberdinak, baina biak norabide berera eraten dauztien niri.